Hola, bienvenidos al módulo de análisis de información. Vamos a hablar acerca de la interpretación económica. Los temas que vamos a desarrollar son los conceptos básicos de economía, que es la macrodemanda, análisis de participación del PIB y análisis de variación del Producto Interno Bruto. Miremos entonces qué es economía. La economía es una ciencia social encargada de estudiar la distribución equitativa de los bienes de la naturaleza, de los bienes escasos. Pero esta distribución, como vemos en el planeta Tierra, no es tan equitativa. Es decir, como vemos en la gráfica, la distribución de la riqueza, casi el 99% de la riqueza está en el 1% de la población. Y como lo muestra la siguiente gráfica, la distribución de esta riqueza está en algunas manos. En el periodo posguerra podemos identificar que la riqueza está ubicada en Norteamérica, casi el 86%, 87% de la riqueza del mundo está ubicada en Norteamérica, en algunos países de Asia, en Europa del Este, en Australia. Entonces esto nos muestra a que la economía no cumple su función real, su función como ciencia social, su función como ciencia al servicio de las personas. Los objetivos puntuales de la economía son la forma en que se fijan los precios de los bienes y servicios, en este caso la distribución o la función productiva, por decirlo así, de la tierra, trabajo y capital, el comportamiento de los mercados financieros a nivel local y a nivel mundial, la distribución de la renta, o la mejor forma de la distribución de la renta, la eficiencia del gasto público, la eficiencia de cómo el gobierno gasta, de cómo se gasta en educación, cómo se gasta en salud, en vivienda, cómo se desarrollan los ciclos económicos para buscar el pleno empleo, para buscar esa distribución equitativa de la riqueza y la mejor calidad de vida de las personas. Y en este caso, el funcionamiento del comercio internacional. Vemos la función, la economía se divide en dos partes, en micro y macro. La macroeconomía es el análisis de las variables globales, es decir, la sumatoria de todas las variables microeconómicas, por decirlo así, en este caso el consumo, la inversión, el gasto del gobierno, como lo veíamos ahora, y el comercio internacional. La macroeconomía, como estructura, estudia los siguientes aspectos: la política económica, usa los instrumentos, la política cambiaria, la política monetaria, que es la política de emisión o contracción de dinero, la política fiscal, que es la política que controla los impuestos, la demanda agregada, el déficit público o el superávit público, el desempleo o el empleo, la inflación, los tratados internacionales y los tipos de cambio respecto a una moneda extranjera. Miremos qué es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la sumatoria de la producción de bienes y servicios en un país, o Producto Interno también se le puede llamar geográfico, en un periodo de tiempo. Puede ser, claro que el PIB también puede ser a nivel nacional o a nivel regional, es decir, por ejemplo, en nuestro país puede ser el PIB nacional, el PIB en Colombia, pero también puede fraccionarse como el PIB Valle del Cauca, por ejemplo. Entonces, estas son la sumatoria de todas las empresas que producen bienes y servicios en Colombia. El PIB puede calcularse de dos maneras: PIB nominal y PIB real. El PIB nominal, como lo vemos allí, se establece a precios del mismo año, o sea, es un precio promedio. No se toman los precios actuales como lo hace el PIB real. El PIB real sí lo hace a precios actuales y tiene en cuenta cambios en los precios establecidos por la inflación, por escasez. Entonces, digamos que el PIB real se establece a precios corrientes y el PIB nominal a precios establecidos en un periodo de tiempo. ¿Cómo se divide el PIB? El PIB se divide en tres sectores. En el sector primario, como lo vemos allí, el sector primario está compuesto por la agricultura, la ganadería, la pesca, todos los productos extraídos de la naturaleza y que no han sufrido ninguna transformación. Esto en bolsa de valores son conocidos como commodities, son productos que no tienen ninguna participación en cadena de valor, simplemente, por ejemplo, el café en sacos, el arroz, que no ha tenido ninguna transformación. En el sector secundario encontramos la industria,
es decir, los productos extraídos de la naturaleza con algún tipo de transformación, por ejemplo los minerales, el petróleo convertido en gasolina o algunos productos del sector industrial. Y el sector terciario es el sector de los servicios, es decir, los servicios financieros, de comercio, de transporte, los servicios, el sector público, por ejemplo, los servicios que presta el Estado por medio del gasto. Para el cálculo del PIB podemos fragmentarlo, segmentarlo en sectores, subsectores, en ramas de actividad y en actividad. Lo que vimos ahorita es que el PIB se divide en sectores, como por ejemplo el sector de la ganadería, el sector de la pesca, el sector de la agricultura, y a su vez esos sectores se dividen en subsectores para identificar, por ejemplo, en nuestros estudios de mercado o en nuestros estudios de comportamiento de, por ejemplo, nuestro emprendimiento, de cómo ha sido el crecimiento o el comportamiento o la participación que tienen estos sectores respecto al total de la economía, o por ejemplo los subsectores, o por ejemplo la rama de actividad. En este caso vemos el ejemplo acá, que el sector es el sector comercial, el subsector es el comercio minorista, la rama de actividad es el comercio minorista de productos perecederos, y la actividad, las ventas de productos de carnicería, es decir, las empresas que venden productos de carnicería. Es la sumatoria, como lo decía anteriormente, de la demanda, la sumatoria de la producción de todas esas empresas pequeñas, medianas o grandes que producen en esta actividad o que venden productos de carnicería. Hay dos tipos de análisis del PIB. Está el análisis de participación y el análisis horizontal o de variación. El análisis de participación es un análisis vertical, es también conocido en algunos estados financieros con ese nombre, como análisis vertical. Es un análisis porcentual que muestra de manera cuantitativa y obviamente el análisis cualitativo de la participación de cada uno de los rubros sobre el total de algo. Por ejemplo, de cada uno de los subsectores respecto al sector, de cada una de las ramas respecto al subsector y de cada una de las ramas de actividad respecto a cada rama. Es decir, se toma el total y se fragmenta para así obtener, por ejemplo, qué participación tiene cada uno de estas empresas, o ya sea el sector o sea la industria, de cada una de estas respecto a un total. Por ejemplo, qué participación tiene el sector primario respecto al PIB, el sector secundario respecto al PIB. Matemáticamente, esto nos permite calcular porcentualmente cuál es la participación. Vamos a ver un ejemplo acá del petróleo crudo y algunos minerales para Colombia en el año 2006. Vemos que el cálculo matemático de la variación vertical o del análisis de participación es tomar el subsector, en este caso, sobre el total del sector, lo multiplicamos por 100 y eso nos va a dar un resultado relativo. La idea es que conozcamos cómo se hace en Excel. La idea es que Excel nos permita tomar los datos a nivel general y podamos hacer un análisis de participación y lo podamos graficar. Y lo más importante, interpretar y tener en cuenta el valor de esa interpretación. Como lo vemos acá, la aplicación de la fórmula en Excel, vemos que el total del sector primario para ese año es de 62.000, miremos en el título, en este caso millones de pesos, y el petróleo crudo, que es la cuenta 07, que da un total de 16 millones de pesos, según lo que dice acá. Entonces no serían 62.000, sino 62 millones de pesos. Ese sería el 100% y tomamos el análisis que le dije anteriormente. Este análisis que vemos acá, esta aplicación de esta fórmula matemática, es la aplicación de una fórmula matemática manual, por eso la multiplicamos por 100, pero cuando lo desarrollemos en Excel no es necesario multiplicarlo por 100 y el resultado nos va a dar un porcentual. Como lo vemos en el ejemplo, la participación del petróleo crudo, el gas natural y minerales de uranio y torio participan con el 27% respecto al total del sector primario. Aquí podemos ver cómo se grafica. Este es uno de los gráficos que podemos hacer para la variación vertical, pero también podemos utilizar un gráfico de torta o un gráfico circular, donde podamos ver qué participación tiene cada uno de esos. Lo más importante, el gráfico debe tener título, periodo en el tiempo, la fuente del gráfico y
debe ser muy claro y obviamente en el análisis cualitativo que desarrollemos de él podamos encontrar algunos datos que no vemos en el gráfico, como por ejemplo los datos cualitativos en millones de pesos. Otro análisis, como les decía anteriormente, es el análisis de variación, es decir, el comportamiento, en este caso, del Producto Interno Bruto respecto a años anteriores. Este nos permite proyectar respecto a información regresiva qué comportamiento presentaría respecto al comportamiento que viene presentando algunas, por ejemplo, subsectores, sectores, ramas, empresas o el total del PIB en periodos anteriores de tiempo. Vamos a llamar a año base a los periodos anteriores y año actual al periodo que vamos a analizar respecto a ese año base. Y nos permite identificar también el comportamiento creciente o decreciente de esa cuenta, de ese subsector, de esa rama de actividad, de lo que necesitemos analizar. Matemáticamente vemos que existen dos tipos de análisis, el análisis o el análisis de participación absoluta, que es simplemente restar el año actual menos el año anterior, o el que necesitamos, que es la variación horizontal relativa, donde tomamos el periodo actual menos el periodo anterior sobre el periodo anterior o el periodo base, como les dije anteriormente. El resultado que necesitamos es un resultado porcentual. Aquí en la fórmula manual lo multiplicamos por 100 para que nos dé un resultado relativo, pero en Excel no es necesario hacerlo, como lo vemos en la figura. Vemos que en el mismo caso del mismo subsector, el comportamiento para el año 2005, del año 2006 respecto al 2005 fue un resultado creciente, como lo vemos allí. Lo importante es la aplicación de la fórmula y vamos a ver el comportamiento gráfico. El comportamiento gráfico nos muestra cómo han sido los comportamientos positivos o negativos respecto al año anterior. Entonces, lo que podemos ver acá es el comportamiento del sector primario del PIB en Colombia para los años 2005 a 2006. Es decir, vamos a analizar el 2006 respecto al 2005. Eso nos está mostrando el comportamiento del año 2006 respecto a su año anterior. ¿Qué debemos tener en cuenta para la interpretación? Factores muy importantes como por ejemplo el tipo de información, el título, el periodo de tiempo, los valores absolutos y relativos, es decir, aunque el resultado de la gráfica sea en valores relativos, debemos tener en cuenta los valores absolutos en caso de nombrarlos en el análisis que hagamos. Las fuentes de información, también debemos tener en cuenta otros factores que no estamos analizando allí porque simplemente nos está dando un análisis en Excel o una información en Excel. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, fuentes de información diferentes a las que tenemos allí que nos permitan hacer análisis políticos, económicos, tecnológicos, cambios producidos, por ejemplo, por los cambios climáticos o por factores sociales. Y nombrar cambios relevantes, lo que les estaba diciendo ahora, por ejemplo, un paro camionero, una protesta, inundaciones o algún cambio natural que nos permita tener, por ejemplo, un dato negativo que no podamos explicar en la información. Muchas gracias.